No podemos olvidar que estamos en el mes de marzo y que el pasado día 12 se celebraba el Día Mundial del Glaucoma. Esto, por mucho que escuchemos hablar de él, también es algo que tenemos que tener muy claro. Ocurre como en el ictus. Al principio pues se perdía mucho tiempo pensando que a lo mejor pues el paciente descansaba y se le iba a pasar, buscando pues no sé, recuperaciones un poco más caseras, y afortunadamente y a través de muchas campañas ahora ya ven que es algo que se puede controlar rápido, consiguiendo pues unos resultados fantásticos. Por eso creemos que con el glaucoma pasa 3/4 de lo mismo. Algo que hace pues no mucho nos sonaba extraño, ahora gracias a las campañas que se están haciendo, gracias a decirnos que tenemos que hacer revisiones periódicas de la visión, que se puede perfectamente controlar, pues nos va un poquito mejor. Fernando López, muy buenos días. Hola, buenos días. Especialista en glaucoma, entre otras muchas cosas, del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla. Gracias por estar con nosotros, porque el Día del Glaucoma además tiene que ser todos, ¿no? Sí, bueno, el placer es mío por estar con vosotros. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Perdona, pensé que se había cortado. Pues sí, como decías, gracias a todas estas campañas, yo creo que cada vez la población general está más concienciada de este tipo de patologías, quizás no tan conocidas hace años, y eso pues nos permite hacer un diagnóstico más temprano y poner freno a la enfermedad lo antes posible, que es un poquito lo que se trata en este tipo de enfermedades crónicas, evitar que se produzca un daño ya irreversible y hacer un tratamiento lo más precoz posible. Tenemos en Galicia 70.000 personas que tienen glaucoma y todo esto, pues no sé si a lo mejor muchas de ellas a lo mejor no están diagnosticadas. ¿Esto quiere decir que nos cuidamos peor o que efectivamente, como cumplimos cada vez más años, pues es algo que va también asociado a la edad? Bueno, el principal problema que tenemos en el glaucoma es que se estima que más o menos el 50% de los pacientes no saben que lo tienen. Y eso, claro, supone un gran problema. Hay otras enfermedades donde ya desde el principio el paciente comienza a tener algún tipo de síntoma y eso pues hace que busque atención médica. Pero desgraciadamente en el glaucoma no ocurre esto. Se va produciendo una pérdida que normalmente es periférica y el paciente no se va dando cuenta, y hasta fases avanzadas habitualmente, o pues el paciente acude a una revisión pues de rutina, pues te encuentras a veces que ya tiene un daño bastante avanzado. Y ese es principalmente el problema de esta enfermedad, y por el que lo llaman la ceguera silenciosa, porque muchas veces, a pesar de que la enfermedad va progresando, el paciente no lo percibe. Imaginamos que es eso, que está cansado, que es algo normal y sin problema, ¿no? Para que sea, pues eso, algo que no causa síntomas, es lógico que tengamos que estar un poquito más atentos y más preocupados por los primeros que pueden aparecer, que cuáles serían. La visión periférica con dificultad, decía, doctor. Pues eso es lo habitual del paciente con glaucoma. Lo que pasa que otro de los problemas que bendito problema, entre otras, por así decirlo, es que sí. Nosotros tenemos dos ojos y el campo visual del ojo sano, del ojo menos afecto, digamos, puede suplir un poquito. El cerebro, digamos, interpreta esas imágenes que le llegan del ojo sano, y puede suplir un poquito un déficit inicial en el otro ojo. Entonces es otro motivo más para que el paciente no perciba todo eso. Entonces, de ahí, como comentábamos, la importancia de que se hagan, digamos, unas revisiones de manera rutinaria, especialmente en pacientes con factores de riesgo conocidos, como los antecedentes familiares o otro tipo de enfermedades como puede ser a lo mejor la hipertensión o la diabetes, que también se pueden relacionar con la aparición de glaucoma o determinado tipo de medicamentos. Y entonces, en ese grupo de pacientes con más riesgo quizás que la población normal, intentar de una manera adecuada a los medios que tengamos en cada momento, lógicamente, hacer revisiones periódicas para detectarlos de una manera precoz. Y doctor, cuando por ejemplo tenemos a ese 50% que llegan a sus consultas y ustedes les dicen es que tienes glaucoma, ¿qué posibilidades, porque ya nos imaginamos que está avanzado, qué posibilidades hay de parar o de retener de algún modo la visión, la que se mantiene en ese momento pues viva? Pues es
una buena pregunta, porque en este momento, hoy en día, lo único que podemos hacer nosotros para intentar frenar la progresión del glaucoma es bajar la presión intraocular. Es decir, hay otros factores de riesgo, como puede ser la edad o los antecedentes familiares, que ahí, desgraciadamente, hoy no podemos hacer nada, pero en cuanto a la tensión ocular, sí que lo podemos tratar. Entonces, cuando hacemos una evaluación inicial de un paciente que ya tiene un daño, bueno, depende un poquito de la gravedad, lo que intentamos es pensar una cifra de tensión ocular que pues a priori nos pueda parecer razonable como para que la enfermedad no siga progresando, y entonces todo eso lógicamente en el contexto de cuánto avanzado esté el daño, de a lo mejor si podemos estimar la velocidad a la que ha ido progresando ese daño, los factores de riesgo que pueden estar asociados en cada caso. Entonces eso nos hace pensar una cifra de presión intraocular objetivo, y en función de la cifra que estimemos, intentar pues médicamente, que es el primer paso habitualmente para afrontar este tipo de patología, o incluso quirúrgicamente para intentar bajar la presión para evitar que eso siga progresando y siga perdiendo pues campo visual el paciente. Entonces, la gran maravilla es que existen medios, métodos, y avanzó ahí mucho la ciencia para poder trabajar con este tema. Nos contaban ustedes que en España pues tampoco es que tengamos demasiados medicamentos aprobados, ¿no?, para disminuir esa presión. Sí, está claro, bueno, de hecho es una de las cosas que estamos viendo en esta pandemia, que la investigación médica es clave para desarrollar nuevos medicamentos o tratamientos alternativos, sobre todo en este tipo de enfermedades. En este momento disponemos de 4 o 5 fármacos, grupo de fármacos para el tratamiento de glaucoma. Probablemente en un futuro próximo disponemos de un nuevo tipo de fármacos que ya, por ejemplo, se están usando en otros países como Estados Unidos, que también, bueno, actúan por otra vía y nos pueden proporcionar un poquito extra. Y luego, no cabe duda que muchas veces tenemos que recurrir a las cirugías. Y principalmente en el aspecto quirúrgico sí que en los últimos años se ha venido desarrollando bastante innovación, por así decirlo, con diferente tipo de dispositivos, pequeños microimplantes que lo que intentan es intentar reducir la presión ocular con un perfil de seguridad, digamos, mejor que las cirugías convencionales filtrantes, por así decirlo. Y eso sí que cada vez parece que vamos más en la línea de personalizar un poquito el tratamiento a cada paciente, pues dependiendo de, como comentábamos antes, de la situación global en ese momento, ¿no? Y sí que quizás a lo mejor en los últimos años están bastante de moda todas estas técnicas mínimamente invasivas que, bueno, pues no dejan de de abrir puertas nuevas, por así decirlo, en el tratamiento de esta enfermedad. Claro, es muy interesante lo que cuenta, y además con mucha relación con la actualidad informativa, por decirlo así, en este momento además que estamos con esas campañas importantes para frenar los problemas de visión. La revisión periódica en este caso es esencial. Es usted especialista además en glaucoma. ¿Hay diferentes tipos de glaucoma o cuando aparece en todos igual? Pues mira, como todo en medicina hay muchísimas clasificaciones y formas de clasificar las patologías. Normalmente el glaucoma más frecuente que vemos en la consulta es el glaucoma de ángulo abierto. Luego hay otro tipo que es el glaucoma de ángulo cerrado, y la diferencia entre los dos, digamos, es el acceso que pueda tener el líquido que hay dentro del ojo al sistema por el que se evacúa del ojo, por así decirlo. Entonces esas son las dos grandes clasificaciones. Y luego hay otra manera de clasificarla, que es los glaucomas primarios o los glaucomas secundarios, que pueden estar relacionados pues con otro tipo de patologías. Es decir, un paciente que tiene un traumatismo, un golpe, o sea, un traumatismo ocular, pues tiene más riesgo de desarrollar un glaucoma en el futuro, determinados tipos de inflamaciones, hay glaucomas medicamentosos relacionados con medicamentos, determinado tipo de medicamentos, por ejemplo los corticoides pueden subir la presión intraocular y eso a largo plazo producir un glaucoma. Otro tipo de medicaciones en ojos predeterminados pueden producir un cierre, un taponamiento de esa malla de drenaje de la que hablábamos antes y un incremento de presión muy brusca. Es decir, todos esos glaucomas secundarios, los mecanismos de producción son un poquito diferentes, por así decirlo,
y lógicamente la evolución también diferente, y el tratamiento, porque si tienes un problema y lo puedes tratar, pues a lo mejor controlas la enfermedad y no sigue progresando, ¿no? Interesante. Decíamos, como nos queda muy poquito tiempo, no nos vamos a quedar con la duda, ¿qué es la uveitis? Porque le vemos como especialista en glaucoma, inflamación ocular y uveitis del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla. Pues mira, la uveitis es otra patología todavía quizás un poquito más rara y menos frecuente que el glaucoma, y que la uveitis es la inflamación de la uvea. La uvea es una de las capas de las que dispone el globo ocular, que es la que principalmente a nivel posterior nutre la retina, y a nivel anterior pues es el iris, que es la parte de color del ojo. También interviene en la acomodación, en la formación del líquido del humor acuoso que estábamos hablando anteriormente. Entonces es un grupo de cuadros que se caracterizan por esa inflamación de la capa, de esa capa, ¿no? Y bueno, es un tema apasionante, porque además muchas veces tienes que ese tipo de cuadros está relacionado con enfermedades generales, inflamatorias digestivas, por ejemplo, incluso enfermedades desmineralizantes, enfermedades tipo autoinmunes. Es decir, y muchas veces somos nosotros los primeros en diagnosticar estos pacientes, ¿no? Entonces el paciente viene con esos síntomas, pues, de pérdida de visión o dolor en el ojo, le haces una exploración, lo diagnosticas de una uveitis, y en función del tipo de uveitis y del patrón que tenga, pues haces unos estudios un poquito más en detalle, y a veces llegas a hacer un diagnóstico de una enfermedad sistémica. Es decir, el ojo parece muy pequeñito, pero realmente es un mundo, y afortunadamente hoy contamos con esas subespecialidades en que parece que uno solamente es especialista en una cosa, por así decirlo, pero claro, para esas patologías tan raras es muy importante tener esa experiencia, y que te aporta, digamos, una visión un poquito más precisa y más ajustada a lo que puede necesitar el paciente, por así decirlo, ¿no? Bueno, son muchísimas cosas, efectivamente, de las que podemos hablar del ojo en este espacio. Lo hacemos con cierta frecuencia porque, Fernando, está claro que tiene mucho que contar todavía. Tenemos mucho que cuidarlos, y esa inspección de vez en cuando no viene nada mal para evitar problemas mayores. Gracias por estar con nosotros en Radio Voz. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Y feliz todos los días, porque realmente todos los días tenemos que estar sanos y enfrentarnos a nuestras agendas.